acompañando hoy en lo que es la primera mesa que abre la temática que vamos a trabajar durante todo el año desde la Secretaría Científica, que es ni más ni menos que la cura en psicoanálisis. Hoy tenemos una mesa donde el tema que va a rodar tiene que ver con las puntuaciones metapsicológicas de la cura. La verdad es que es un tema, bueno, por un lado arrancar por el principio y por otro lado es un tema que se las trae porque pone en diálogo lo más abstracto y teórico, que es la metapsicología, con lo más concreto, vivencial y, si me permiten la metáfora, desde la trinchera, que es el consultorio, que es la clínica. Con lo cual el desafío es grande y los colegas que van a participar me parece que, bueno, que están a la altura y que van a dejar cada uno apuestas fuertes que nos van a permitir pensar estos entrejuegos que hoy además, pandemia y situaciones de tensión desde el orden de lo social mediante, nos invitan a hacernos muchas preguntas. Entonces los voy a presentar. Está hoy aquí a mi derecha Carlos Bach, que es miembro titular en función didáctica y profesor del Instituto de Psicoanálisis, también en la maestría de psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Ha escrito numerosos artículos y ensayos en distintas colaboraciones y es autor de El desvío de la letra, una lectura del seminario sobre la carta robada, vaya lapsus, de Lacan, de muy reciente aparición. Bueno, y además, es para destacar, ha escrito varios libros de poesía. A mi izquierda, Jorge Canteros, que es médico, licenciado en psicología, también miembro titular en función didáctica de APA, fue secretario científico de APA y es profesor titular regular en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dicta en el posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y además, bueno, tiene muchísimas publicaciones sobre el tema que nos convoca. Y nos acompaña, va a participar también Julio Roberto Rusconi, también miembro titular en función didáctica de la APA, ha dictado y dicta seminarios en el Instituto de Psicoanálisis de APA, muchos de los cuales tocan exactamente en el centro de lo que vamos a desplegar hoy. Bueno, tiene participación como conferencista es un profesional de enorme trayectoria y dejó a nuestro criterio hasta dónde y hasta cuándo poníamos los detalles de la presentación. Así que por aquí vamos bien. Carlos, si te parece, damos comienzo. Bueno, buenos días a todos. Como siempre es un gran gusto estar aquí y hoy un poco más. Como sabemos, un elemento esencial de la cura analítica es que no apunta a una restitución ad integrum, no aspira al modo de la cura en medicina a recuperar un estado anterior que se habría visto afectado por la enfermedad. Se trata más bien de alcanzar, a partir de los síntomas que dieron lugar a la consulta, en los inicios, una nueva posición del sujeto no preexistente con anterioridad. Dar un nuevo lugar a lo que sobre el final decanta como un real incurable que lo habita.
Por eso voy a abordar algunos aspectos de la cura en perspectiva de su final. Un tema particularmente difícil de tratar porque se ubica en un lugar atópico respecto de cualquier otra circunstancia de la clínica, dado que cuando ese momento llega, la transferencia se extinguió, por lo que en cierto modo ya no hay analista. Como se suele decir a veces de los maridos en cierta clase de situaciones, el analista puede ser el último en enterarse. Comenzaré entonces con una aproximación de Freud en análisis terminable e interminable que pondré luego en perspectiva de algunos desarrollos de Lacan. Al inicio de Terminable e Interminable, Freud hace una somera referencia a la cura en relación a 3 factores: maduración y fortalecimiento del yo, revisión de antiguas represiones de las que algunas serán liquidadas y otras edificadas nuevamente sobre material más sólido, e hiperpoder del factor cuantitativo. El matiz de maduración y fortalecimiento del yo puede resultarnos un tanto ilusorio si no lo contextualizamos en relación a lo que no tarda en ser explicitado por el mismo Freud enseguida, cuando agrega que tales condiciones habitualmente no se cumplen, ya que siempre hay fenómenos residuales y las transmutaciones pulsionales nunca son integrales, para introducir a continuación nada menos que la problemática de la viscosidad de la libido, relativa a la indiscriminación originaria entre yo y ello, que en las antípodas de toda maduración o fortalecimiento yoico abre a problemas clínicos de la envergadura de la conciencia de culpa, la necesidad de castigo y la reacción terapéutica negativa. En cuanto a la revisión de las represiones, que redunda en edificar sobre material más sólido aquellas que subsisten sin ser liquidadas, nos remite al análisis de los sustitutos sintomáticos, cuya lectura deja al descubierto lo incurable de lo originario en falta. Volveré sobre este tema. Pero es la referencia al hiperpoder del factor cuantitativo lo que quiero subrayar, y en lo que voy a detenerme un poco más. Freud lo aborda en términos de obstáculos para lo que llama domeniamiento de las pulsiones. Según Echeverry, domeniamiento; López Ballesteros opta por domesticación de las pulsiones por parte del yo, ya sea, dice Freud, porque son hiperintensas o bien por la inmadurez del yo ante traumas prematuros. Ahora bien, hay que decir que tanto la expresión trauma prematuro como yo inmaduro en rigor son pleonasmos, como cuando decimos de algo que cae para abajo, ya que lo traumático se caracteriza por nunca acontecer en el buen momento, y ya que el yo nunca es suficientemente maduro para vérselas con eso pulsional a partir de lo que se constituyera en principio como investidura libidinal. 2 caras de una misma moneda, entonces, que ante el embate pulsional necesariamente traumático cae siempre del lado indomeniable, ubicando a la cura en el horizonte de una imposibilidad constitutiva relativa a ese real incurable que recién mencionara, allí donde lo irrepresentable entrecruza al sexo con la muerte. Desde ese punto de vista, lo que cabe esperar del final es que haya sido articulada como tal dicha imposibilidad de armonizar lo pulsional, eso inasimilable que desde distintas perspectivas subtiende como un hilo conductor todo a lo largo de la obra de Freud. Así, por ejemplo, en la disyunción plasmada en términos clínicos como oposición entre pasividad histérica y actividad obsesiva, en la primera teoría traumática de las neurosis, reformulada luego por Freud como destiempo entre yo y pulsión libidinal, que decide la elección de neurosis, según prevalezca el polo histérico de atraso del yo en relación a la libido, o bien el polo obsesivo de apresuramiento, si bien siempre tardío, del yo. Ahora bien, ese destiempo entre el yo y la erogeneidad pulsional
ese cierre en falso respecto a las condiciones que determinaron los modos deseantes del sujeto es de estructura. En él radica el hiperpoder del factor cuantitativo, ese exceso traumático inasimilable, un real en términos de Lacan, que pone de relieve algo intrínsecamente insatisfactorio en la naturaleza misma de la pulsión, nunca adecuadamente integrado al yo, que en la última teoría pulsional insiste en la repetición, más allá del principio del placer-displacer y de toda representación posible. Se delinea así una cierta relación entre dos desencuentros: la imperfección del ensamble estructural entre yo y libido y las variaciones que se anotan en relación al saber en la relación entre lo representable y lo irrepresentable de la posición del sujeto. Esto es, no solo que lo irrepresentable, como dijera Perogrullo, es irrepresentable. No se trata aquí de la cosa en sí kantiana, sino de algo que Lacan escribe con la letra A minúscula, que concierne al sujeto precisamente en tanto que no puede saber quién o qué es en el otro de la demanda. Mal que le pese a sus modos inerciales de ofrecérsele a ese otro sacrificialmente como objeto en perspectiva del masoquismo erógeno como soldadura cicatrizal de esa relación inaugural. Estos modos no son sino lo que llamamos fantasma neurótico, y si la insuficiencia de su entramado al mito o novela familiar se hace notoria al comienzo de la cura por vía de la descompensación sintomática, al final, al cabo de un número indeterminado de repeticiones en transferencia de una u otra manera referidas a tal descompensación, al final no es otra cosa que la acreditación de que al hueco que allí se abriera relativo a la vertiente irrepresentable de muerte que conlleva la pulsión, el sujeto ya no puede sino llevárselo puesto como experiencia de la castración. Ahora bien, si entonces el factor cuantitativo indomeniable remite por de pronto al atraso estructural del sujeto en relación a lo traumático de la otredad deseante en cuyo horizonte se constituyera, en el transcurso de la cura, esa pura cantidad va adquiriendo cierta cualidad, figurabilidad, en relación a los atalladeros de la sexuación, cuya persistencia en el final no equivale a una falta de terminación del análisis. Por el contrario, es precisamente bajo esa iluminación que la lectura lacaniana renueva la pregunta por el alcance de dicho final, más allá del tope de la roca viva de la castración, en sentido imaginario, apuntando a extraer las máximas consecuencias en lo que hace al falo, sobre fondo de la disarmonía entre los sexos, pasando del problema relativo a tenerlo o no al problema del ser que falta al sujeto en su relación al otro. Así, tanto el genital masculino, a partir de la fijación de su predominio en la etapa fálica, como cualquiera de sus semblantes representables, hijo, caca, dinero, amor del padre, etc., como plasmación imaginaria de la falta del otro, apuntan a dotar de alguna figurabilidad a lo inarticulable del deseo. Y a propósito de los semblantes, una digresión de actualidad. Sabemos que hoy en día los avances tecnocientíficos, congelamiento de óvulos, alquiler de vientres, cambio de sexo anatómico, al menos en los caracteres secundarios, etc., ampliaron en forma exponencial el campo de anhelos que eran impensables hasta hace poco, dando lugar a posibilidades que, si desde la deontología médica implican nuevas problemáticas éticas, en lo que hace a su emergencia en la demanda en transferencia, no dejan de ubicarse en serie con otros semblantes representables de una imposibilidad estructural, de modo que su eventual realización no escapa a las habituales coordenadas de diferencia entre lo esperado y lo obtenido en la experiencia de satisfacción-insatisfacción. En todo caso, si la cura apunta en definitiva a la articulación de dicha imposibilidad de estructura, el instrumental para ello son las intervenciones del analista, particularmente la interpretación, que por vía del equívoco, localizando alguna diferencia en la repetición,
apunta al espesor metafórico que intersecta lo irrepresentable en lo representable. Se entreabre así un futuro anterior que en términos ónticos no preexistía la intervención, la que adquiere así valor de acto. Es el problema que Freud designara en su momento en términos de doble inscripción. Al producir un sujeto inconsciente no articulado en lo simbólico con anterioridad y cuyo advenimiento contingente desbarata la posición del sujeto identificado a un objeto en el fantasma. Te pido que no aceptes lo que te ofrezco porque no es eso sino otra cosa, es la enunciación formulada por Lacan en el horizonte de la abstinencia freudiana como inherente a la demanda analizante. No voy a extenderme en lo que Lacan llama travesía del fantasma, la discriminación progresiva hacia el final entre el ideal, desde donde el sujeto se ilusionara ecuacionado a la supuesta demanda del otro y como tal se ofrecía en la transferencia, y el objeto A, que inscribe como letra lo que en él bordea eso, que más allá de la dimensión imaginaria de la roca viva, resta sin representación. Baste con subrayar que si el analista al final de la experiencia queda del lado del resto que cae del ideal, ello implica ante todo que él no es justamente el más indicado para hacer el balance de la experiencia, de la que no ha sido otra cosa que una suerte de pivote instrumental. El analista no decide el final, se anoticia de él, verificando que la transferencia, no el inconsciente, se extinguió. Tal como al comienzo, cuando tras una cantidad variable de entrevistas que llamamos preliminares, el relato de un sueño o un fallido nos dejan saber a destiempo que la transferencia ya había empezado, también al final el analista se entera con cierto atraso de su extinción. Esto supone la marca en el sujeto de la indeterminación de su ser en el otro, algo de lo que no hay representación, solo experiencia. De ahí el matiz de acto e incluso de pasaje al acto del final, que lo sustrae por fuera de toda categorización universal, dando acceso a una singularidad inédita, no toda representable ni comunicable, a lo sumo transmisible. Es la diferencia con una comunicación científica. Tras la extinción del sujeto supuesto saber inherente a la transferencia, queda algo así como una cicatriz de la castración que induce un saber allí con los residuos incurables del síntoma. Esto vinculado a las represiones edificadas sobre el material más sólido a que hacía referencia Freud en Terminable e Interminable. Que en definitiva ese saber no pueda ser conocido implica el predominio por sobre cualquier verdad material de lo que Freud llamara verdad histórica, a la que solo se accede como efecto de construcción. Esto es, de una trama textual en la que lo que resiste a la rememoración y al recuerdo alcanza alguna simbolización según se sigue de la diferencia entre interpretación y construcción en construcciones en psicoanálisis. Por el sesgo de la opacidad del saber así acreditada, el final de la cura participa del ámbito del humor, tal como Freud lo caracteriza. Una sobreinvestidura paradojal del superyo, cuya eficacia paródica opera una torsión sobre la lógica binaria, atenuando el imperativo superyoico que exige simultáneamente los dos polos de un par antitético. Por ejemplo, así como el padre debe ser, así como el padre no debe ser, poniendo de relieve la diferencia en lo pretendidamente idéntico, a la vez igual y diferente según la inflexión significante. Este aspecto es decisivo para prevenir la compensación superyoica que tanto como cierto escepticismo o nihilismo en el polo opuesto acecha siempre como riesgo ante el fin de la transferencia, tiñendo ese momento con matices más o menos paranoides, con su correlato de lengua única, una pendiente a tener muy en cuenta en las instituciones, o bien matices melancolizantes. De modo que entre esos dos márgenes, paranoides o melancolizantes, autorizada en la castración,
acontece la experiencia del final. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y podemos decir, empezamos bien, empezamos por el final, entre la serie de paradojas que fuiste desgranando. Bueno, le cedemos la palabra a Jorge Canteros. Bueno, en principio quería agradecer a la Secretaría Científica, Cristina Rosas, y a la comisión directiva por haber armado esta mesa. Me parece que es una manera de empezar a trabajar un recorrido que se hará durante este año seguramente y que nos compromete desde ahora en cuáles serán nuestras coordenadas para ese trabajo que es complejo y que tenemos que darnos la oportunidad todos, ¿no?, de ese intercambio en nuestra institución. En ese sentido, me pareció que el título, Metapsicología y Clínica, como dos palabras, pueden guiarnos en este comienzo, ¿no? Para ver por dónde vamos a recorrerlo, que seguramente es una tarea interesante para la Secretaría Científica. Pensaba que en cómo articularlas, ¿no? Lo que primero pensé, que no hay clínica sin metapsicología y tampoco, evidentemente, metapsicología sin clínica. Y pensaba que la metapsicología es el esfuerzo para darle un lugar teórico, simbólico, digamos, a lo que podríamos llamar, y es un comentario con un colega muchas veces acá, a la intuición freudiana, que yo creo que está fuertemente arraigada en Freud, en el proyecto de una psicología para neurólogos, que no podemos olvidar su lugar en este recorrido, que está ahí en el establecimiento de nuestra disciplina, que continúa, ¿no?, con el cuerpo teórico que se va formando, estableciendo a lo largo de todo el recorrido freudiano. O sea que podemos tener las tópicas, lo del 20, digamos, y lo que se ha llamar una tercera tópica en Freud también. Entonces me parece que ese es un recorrido posible en qué cosas se va transformando, cuáles son los giros del 20, en fin, cosas que solemos hablar acá en APA. Y más, también tener en cuenta que este recorrido de su metapsicología no deja de acompañar las terribles épocas que le tocaron tomar a Freud recorrer en su época. Yo diría que la metapsicología es donde Freud formaliza su psicología, como él llama, no la psicología, y suya, es una manera de ir más allá de la psicología y un más allá donde la clínica y su captación o intuición le permitieron haber considerado otra psicología, la suya. Allí donde ha registrado la presencia de un real que supo captar, y con eso un saber hacer que deviene a su vez del contexto de descubrimiento, de la lógica que allí se juega, y esa lógica, la que indica los componentes de este campo de fuerzas, que en principio ordenó en la articulación de esos tres registros, podemos decirlo enfoques, el tópico, el dinámico y el económico, que lo diferencia de la ciencia del momento, de su contexto, en unir más allá, lo quiero aclarar, de la fría razón, como se ha dado en llamar muchos casos. Un texto en inglés muy interesante de esto de ir más allá de la fría razón. Y no se trata de calideces en esos momentos, casi delirantes, como fue el de la construcción del proyecto, que podríamos llamar momento de máxima intuición, tal vez, casi un desborde, que podría producir en ese momento y que requiere ajustes y un ordenamiento posterior. Pero diría, sin demasiada traición, sin traición excesiva, para poder darle a una eso supuestamente, entre comillas, delirante del proyecto, encontrar su lugar, de descubrir, de inventar una forma de su funcionamiento, y que la clínica será, aunque no totalmente, su campo de pruebas. La escritura y su publicación harán otro tanto, y ahí encontramos tan interesante y tan fuerte, ¿no?, ese comentario, esa escritura que hace Freud sobre el sueño de la inyección de Irma. Hay allí una transformación, diría,
de lo que podríamos llamar la bruja, y esto para mí es casi el eje de lo que quisiera plantear, la bruja metapsicológica. Me parece que no es menor que Freud hable de la bruja, a la que sugiere llamar cuando algo se detiene, algo que no se puede descubrir, el estar perdido y a su vez requerir a ese llamado a un otro lugar donde hay una otra forma de gobierno distinto a la ciencia, que tal vez él mismo haya identificado con con el Fausto de Goethe, porque justamente está muy presente en las cartas a Friges, evidentemente, y esa noche del sueño a Irma se trata de un lugar, de un espacio donde se puede andar con el campo de lo arcaico, para volver con un saber sobre lo desconocido. Yo creo que algo de esto es lo que de alguna manera queda atribuido, digamos, ¿no?, a esto casi mágico, ¿no?, de la bruja. Poder volver con un saber sobre lo desconocido. Pero justamente no se trata de algo a repetir ahora por nosotros, de algo ya establecido y suponer que ya sabemos de qué se trata. Justamente es volver a interrogarnos y descubrir aquello ignoto que subsiste en cada uno de nuestros pacientes y que va a venir a darnos otra visión, a dar nuevos abordajes, como en alguna manera los giros freudianos, que han aportado nuevos descubrimientos. En ese sentido diría, no demos por sabidas nuestras teorías, las cosas. Justamente se trata al revés. La bruja metapsicológica nos llama es no creernos la confortabilidad de nuestras teorías, sino saber que hay algo desconocido, hay algo a descubrir. Para eso la libertad freudiana de volver a deshacer y reanudar muchos de sus recorridos. De allí la importancia de la torsión como una operación que no solo permite girar la articulación, sino que puede llevar a producir un movimiento otro en la articulación con la pulsión. En Análisis terminable e interminable muestra este espacio en los finales del recorrido y los límites del poder hacerlo por cada uno de nosotros. Algo lo detuvo después de ese momento. No sé si ustedes recuerdan una de las cartas a Friges, cuando él arma el proyecto y dice que todo lo que había armado andaba como una maquinita. Luego aparece una enorme desilusión en Freud cuando ve que ese modelo que él había armado no podía ser sostenido tal cual. Y me parece que justamente es en esos momentos donde algo cae, digamos, de un supuesto saber, que aparece consultar a la bruja en lo largo de las cartas a Friges y luego en algunas de las partes del texto de Freud. La pregunta sería, ¿qué goce hay en ese descubrimiento que lleva a asomarse aún más allá de la bruja? Es la pregunta que se hace Kant sobre qué lleva a los sujetos a querer arriesgarse a ir al lago tumultuoso, como Ulises, cuando hay un ordenamiento del saber con normas claras, como las construye Kant en sus dos críticas, de la razón pura y de la razón práctica. Pero el hombre se pregunta por Dios, por el alma, por la muerte, y de eso no hay razones válidas que marquen el camino, y solo queda asomarse a lo desconocido, aferrarse al sostén, aquel que ata y que impide despeñarse. Así como Freud lo dice de los niños, diríamos, qué atrevimiento, qué valentía del ser parlante, qué pretende descubrir de lo no sabido, radical, y pretende navegar en el lago tumultuoso como Ulises. Pero aquel Freud no nos da una guía en la metáfora de la navegación, con la metáfora de la navegación, que son esos dos imposibles que marcan el camino del navegante y que llama el Ercilia y el Caribdis. Habrá en el análisis, en la dirección de la Cuda, poder advertir en cada vida y en cada análisis allí donde esto aparece en el camino, pero no dejará de ser navegar algo necesario. Y creo que estos elementos de lo imposible dentro del camino es el camino que debemos recorrer. Si hay algo que nos hace interrogarnos, allí hemos de llamar, entre comillas, a la bruja metapsicológica para que nos ayude a esa valentía freudiana. Pero sabemos que allí está el recelo de el cuidado de nuestra profesión como analistas. Sin riesgo, sin coraje en el camino no hay cura. Diríamos lo mismo que sin simpatía, como decía Ferenczi. Lo diría así, sin metapsicología en este sentido, que lo estamos diciendo, no hay clínica y curación
Pero solo con metapsicología tampoco la hay. Hay momentos donde necesitamos el trabajo personal del análisis, que es ese llamado a la bruja para atravesar las partes de las que nos toca meternos en el lago tumultuoso. Algo de la falta del instinto animal. Los humanos tal vez tenemos ese momento donde tenemos que ir a buscar algo más allá. ¿Cómo construir ese saber? Más luz, ¿no? Como Freud termina en alguno de sus escritos. Quería retomar, digamos, ¿no? Algunas de estas cosas, que la bruja metapsicológica no implica solo una necesidad triangular, tópica, dinámica y estructural, sino también la de la magia, del misterio, de aquello que sobrevuela no solo el valor de la imaginación, sino de lo imaginario. En tanto puede lo imaginario, lo intuitivo, lo imaginario corporal, como se está viendo ahora, como un gran articulador entre los registros de lo real y de lo simbólico. Más que nada, la pregunta acá será para tal vez un momento de trabajo acá en la Secretaría Científica, ese papel, digamos, ¿no? De lo imaginario corporal, de lo imaginario, para trabajar con lo real y evitar, digamos, que el camino sea el que recorre lo simbólico. Las brujas ocupan un lugar en las cartas a Fliss, y no lo digo para buscar por esas vías máginas, sino como la metáfora de dejarse llevar aquello que traspasa el saber. Lo simbólico en tanto referido al lenguaje. Si se quiere, cuando la teoría y el saber ciñen el pensar, el percibir. Llamemos ahí a la metapsicología, a la bruja en aquel caso. Aquello que habita en cada uno y que permite abandonarse a percibir, al escuchar, aunque este es nuestro medio, obviamente, nuestra gran arma, pero pensemos si puede haber algo que nos libere a lo mejor las ataduras que las teorías hacen de nuestro pensar, de nuestra escucha. Las teorías están muy estructuradas y por lo tanto nos maniatan mucho por dónde ir. Yo creo que entonces llamar a la bruja es volver a escuchar si se quiere, pero ¿cómo sería, no? ¿Qué posibilidad tenemos de deshacernos de los significantes que nos atan? Y en ese sentido, ¿qué es lo que habita en cada uno? Abandonarse al percibir, al escuchar, a una nueva atención flotante que se independice del significante de la letra, sea cual fuera su concepción, como la asociación libre metaforizada con el contar que se ve por las ventanas de un tren en movimiento. Si no, tal vez, si queremos darle a esto un estatus metodológico, se aproximaría a ser pertinente como el método deductivo que algunos han llamado, que es descubrir aquello cuya regla todavía no está, digamos, pero los casos van a encontrar una regla todavía inexistente. En ese sentido sería liberarnos de ciertas ataduras. Y lo pronto que relaciono con esto, a su vez, de la metapsicología, es no solo una teoría, es la construcción de una teoría, sino de un recorrido, el de Freud. El propio del psicoanálisis, como quien usa la misma escalera, a su vez, que está construyendo para alcanzar un objetivo. Freud se muestra trabajando. Esto me parece que también es interesante traerlo. Se muestra trabajando, preguntándose, no encontrando, creyendo encontrar la verdad, y al momento siguiente descubriendo su error. Mostrar sus descubrimientos con sorpresa para él mismo, sus escritos, sus articulaciones heterogéneas, como aquello de la medicina y de la filosofía. Y el proyecto, como el gran ausente, opera desde haberse ido como imposible al fundamento, como un Dasdin que opera fuera del sistema, como aquello que tiene que caer para que nazca el ser, pero al cual sostiene con su ausencia, en la estructuración mejor de la conducción de la diferencia. Se requiere pasar por aquel, ya que consideramos que hay algo en el psicoanálisis que requiere de ese pase que ocurre en los términos de un saber, no de un saber, sino de haber pasado por la experiencia del análisis, donde algo devenga de Freud. Es decir, no se trata de un saber de lo teórico, de la práctica, sino de haberla recibido en carne propia. Lo que llevó a Lacan a diferenciar en su momento en Caracas analizantes, ¿no?, de lectores. Es decir,
que de la metapsicología a la clínica hay un pasaje por el análisis del analista que devenga en algún momento en un análisis freudiano, que devenga de algún momento de un análisis freudiano. Entonces, con respecto a la metapsicología, en su forma de construcción, que es la que intenta dar respuesta a todo un trabajo de investigación, de clínica y de interrogación, que es la causa, y sobre eso que nos resulta importante, que es el recorrido de la metapsicología. Siempre puso a los poetas como los antecedentes del psicoanálisis, en el conocimiento del alma. Y Lacan lo ha hecho también, pero con otro tipo de modelo. Veamos luego lo que podría haber de aquello de la intuición freudiana y de la abducción. Cierta sospecha de Freud para ir a buscar aquello que no se conoce, que no se sabe, poder intuir, descubrir lo que no está aún ubicado, identificado, mencionado, una regla que aún no existe. Y algo que quería, que no está por aquí, pero por las dudas no lo encuentre, y no sé cuánto me queda el tiempo. Estamos, bueno, solo esto, y que me parece que lo importante es ver el recorrido del análisis como algo que haciéndose, y por lo tanto que los analistas, pero también los pacientes, sientan que hay una cierta libertad para construir, para descubrir, y que no nos ciñamos tanto a las teorías, sino justamente también en nuestro trabajo analítico a ver qué podemos encontrar. Cada uno, si se quiere, sin desconocer, por supuesto, a los grandes maestros. Bueno, hay otras cosas, pero seguramente en el comentario saldrán. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, acá retomamos, pero desde un principio y con algunas apuestas muy fuertes para pensar, desde no dar por sabidas las teorías a ciertas indicaciones en el entrejuego entre la bruja. La bruja comparte la misma raíz etimológica que brújula. Con lo cual hay ahí un algo de guía. Bueno, Julio Rusconi, tu espacio para exponer. Primero, como corresponde, agradecer a la Secretaría Científica la invitación, que uno después no sabe si le agradece o está mascullando cosas terribles por esa situación, pero bueno. Hay un dicho que es: el que se quema con leche ve una vaca y llora. Tomemos esto como ejemplo para pensar algunas cuestiones. Supongamos que alguien no sabe por qué cada vez que ve una vaca se angustia y llora. Estamos frente a un síntoma, entendiendo el síntoma a la manera freudiana de algo que es incomprensible, no sé por qué me pasa, refractario, por más que lo doy vuelta, no sé por qué, e incongruente, yo no le tengo miedo, pero las vacas me angustian. Si este sujeto fuera a ciertas terapias, lo llevarían a ver las vacas, que se vaya siendo amigo, tocando la vaca, después si no la sociedad rural, va en la exposición, mirá, no te hace nada la vaca, muy lindo, pero están regando fuera la maceta. Porque suponemos que ha olvidado, supongamos, que se quemó con leche. ¿Qué hubo ahí? Hubo ahí una serie de desplazamientos. El primer desplazamiento de la temperatura de la leche a la leche. Después de la leche a la vaca, porque la vaca nos da la leche, y salteando quizás la teta que está ahí en el medio. Hay una serie de ideas, leche, vaca, etcétera, que son lo que Freud llamó representaciones. Una Vorstellung, la Vorstellung es representación, pero también es idea, que para mi gusto Strachey lo tradujo como tal, idea, que es mucho más accesible a nuestra comprensión que el término representación, con una raigambre filosófica, sobre todo en la filosofía alemana, muy grande. Pero ¿cómo se produjo ese pasaje? Ese pasaje de una representación, de una idea a otra, es lo que Freud llamó desplazamiento, pero ¿de qué? Esa situación, ese pasaje, lo llamó investidura. Es la investidura que pasa de una idea a otra. Ahora bien, investidura, ¿qué conlleva una investidura? Y Freud
afortunadamente, nos dice en 2 lugares de su obra que la investidura, la Besetzung, es la Bedeutung, es la significación. Es decir, lo que transita en eso que estúpidamente solemos hacer la flechita como si fuera una cosa fisicalista, ¿no? El vector de la física, que es una flechita, quizás porque hemos leído en Ballesteros lo de carga. Y Strachey lo llama catexis, que no sabe muy bien qué es, pero la Besetzung es la investidura, la toma de un lugar, como Rusia hace una Besetzung en varios pueblos de Ucrania. Es un término muy militar, Besetzung, pero conlleva la cuestión de la Bedeutung, de la significación. Entonces quiere decir que la significación de peligro fue la que fue desplazándose desde la temperatura de la leche a la vaca. Y esa escena imaginaria de que se quemó con leche, por supuesto, tiene elementos suficientes para pensar en algo que iría a la construcción, que es la calentura edípica, ¿no? Quemarse con leche, la teta, y bueno, todo eso desplazado a la vaca y me permite tomar tranquilamente, sin temor, la leche que me da mamá. Tal como Juanito desplazó el peligro de la castración al caballo y podía estar más bien con el padre, o el hombre de los lobos desplazó el ser devorado, en lugar de ser poseído sexualmente por el padre, en el lobo. Entonces podía estar muy bien con el padre y tranquilo, salvo cuando soñaba con el lobo, cuando la hermanita disfrutaba enfrentándolo a una imagen del lobo rampante. Entonces lo que hemos aplicado acá fue un procedimiento. ¿De qué? Del psicoanálisis. No lo llevamos al sujeto a que se amigue con la vaca. ¿Y Freud qué dice del psicoanálisis? Me parece importante recordar que dice que es el nombre de 3 cosas. Primero, procedimiento para indagar procesos anímicos inaccesibles de otra manera. Se refiere a los inconscientes. Segundo, en segundo término, método de tratamiento de perturbaciones neuróticas. ¿Basado en qué? En ese procedimiento. Y recién, en último y tercer lugar, como en el momento también de congelamiento de las ciencias, como decía creo que Éric Laurent, una serie de intelecciones psicológicas ganadas por esos métodos y que van configurando una nueva disciplina científica. Dentro de estas intelecciones psicológicas está su construcción de la metapsicología, para mi gusto a posteriori de esa investigación clínica que hizo primero, andando como turco en la neblina, y cuando fue entendiendo algo, fue construyendo, entre otras cosas, la metapsicología. Cuando hace un momento Canteros nos decía, bueno, recordaba la cita de Freud, bueno, los poetas han dicho muchas cosas sin metapsicología. La diferencia es que Freud, a partir de esas investigaciones, construyó ese aparato extraño, metapsicología, que habría que releer, repensar, sobre todo si nos basamos en qué es lo que mueve a todas las defensas en el ser humano. ¿Cuál es el motor de la represión? La angustia. Los seres humanos padecemos de angustia. Léase miedo. Lo que un sujeto siente físicamente como miedo y lo que siente como angustia es exactamente lo mismo. Solo que, bueno, está la angustia realista, que es el miedo a algo supuestamente real, y el otro absurdo de que tengo miedo a una mariposa. Pero quiero decir que este punto central está mal formulado en la metapsicología. Hay que esperar hasta inhibición, síntoma y angustia para que Freud coloque las cosas en su lugar. Es decir, que la represión necesita, ya lo decía en la introducción al narcisismo, una condición, que es la construcción de un ideal, y en segundo lugar, el motor, que es la angustia, y un factor fijador, que es la compulsión de repetición, que es algo entre las cosas que nos recordaba Carlos acerca de lo que complica el final feliz en una cura. La hiperpotencia de las pulsiones, las alteraciones del yo, algo que agrega Freud al esquema, que es un trastorno de la pulsión de autoconservación. Es decir, son los que al final terminan suicidándose. Entonces, creo que es importante tomar este punto donde el sujeto con el síntoma está esclavizado en el síntoma. Esclavizado porque cada vez que ve una vaca llora. O si se tiene que lavar las manos 20 veces por día,
va todo bien hasta que se corta el agua y aparece la angustia. Es decir, la angustia está en el fondo del síntoma y está en el fondo de las fantasías, como dice Freud, esos precursores de síntomas, y la fantasía como una escenificación del deseo, que es la otra cara de la angustia. Recordemos Interpretación de los Sueños, capítulo 7, es frente a una insatisfacción de una demanda que entonces va a aparecer el deseo. Y va a decir más adelante que el transformar, y utiliza estas mismas palabras, dice, una demanda en un cumplimiento de deseo es el trabajo esencial de la operación del sueño. Es decir, esta demanda, ¿pero demanda de qué? Es de noche. ¿Alguna vez habrán escuchado esto? ¡Ma! Tengo sed. Entonces, por ahí, Ma le godea al marido y dice, anda vos que tengo sueño. Levantate vos alguna vez. El marido va, le da el agua, vuelve al rato, ¡ma! Me duele la panza. Al rato, ¡ma! Esto. Al final la madre dice, bah, al final tengo que ir yo, vos no sabés calmarlo. Va y efectivamente está un rato con la mamá y se calma, no jode más el pibe. Lo que pasa es que hay dos partes, uno que es ma y otro esa demanda de satisfacer una necesidad. Si se escucha solamente esa demanda de satisfacer la necesidad, va a continuar esa otra demanda de amor, la de ma, de una presencia, una ausencia, etc., que tampoco va a terminar de satisfacerse, jamás. Hay algo notable en la palabra satisfacción. El término que Freud utiliza es Befriedigung. Befriedigung. Fried es paz. Entonces, en la misma núcleo de la Befriedigung está la paz. La Befriedigung de una pulsión es un apaciguamiento por un rato. ¿El apaciguamiento de qué? Del Drang. El Drang es la perentoriedad, la urgencia de la satisfacción. Entonces viene algo que satisface por un rato, a lo que llamamos Befriedigung, pero que nunca hay una satisfacción absoluta total de la pulsión. Esto es imposible. Salvo la pulsión de muerte, que bueno, las estadísticas son aplastantes al respecto. Esa parece que logra satisfacerse al final. Entonces, la cuestión de estos aspectos, digamos, descriptivos, dinámicos, económicos y tópicos, es la construcción que se puede hacer a posteriori de esta cuestión. La cuestión económica, por supuesto, es importante, importantísima, como recordaba Carlos, que llega a decir Freud, bueno, Dios está siempre de los batallones más poderosos. Hasta en Waterloo, a pesar de que después del primer día ganaba Napoleón por robo. Lo que pasa es que Wellington la daba por perdida la batalla, que al final queda como el héroe. El héroe fue que llegaron en último momento un regimiento prusiano que hizo bolsa a los franceses que quedaban, con un general a caballo que venía bastante chupado, pero bueno. Es la bruja. Blücher, sí señor. Blücher. Bueno, entonces, se trata, ¿qué es lo que ocurre? Hay una idea, una Vorstellung, una representación, y las investiduras, o sea, las significaciones que se transfieren de una a otra. Y esto implica miedo, es decir, angustia, que es lo que está tratándose de evitar. Se trata de evitar la angustia que surja en el lugar donde surge y que aparezca en otro lado que no joda, como hace el tero con los huevos, ¿no? Y esto implica afecto. El afecto fundamental, principal y sobre el que obviamente no cabe duda es la angustia, que es el central y el más importante. El amor, el odio podrá dudarse, bueno, amaré, no amaré, odiaré, no, pero la angustia no deja lugar a dudas. Entonces, falta agregar claramente para la metapsicología ese elemento tan difícil de aprender que es el deseo en juego, ante una insatisfacción pulsional que no va a lograr ser satisfecha.
pero a lo sumo, en un análisis se le brindarán representaciones sustitutivas que calmarán de alguna manera la cosa, acomodándola un poco mejor de tal manera que no le genere síntomas. Y llegar a un lugar, Freud dice, bueno, la cura cuando ya no se presenta síntomas, está resuelta la neurosis, pero hay una cita que trae al pie así como si nada que me parece extraordinaria. Textualmente dice, el psicoanálisis no está destinado a imposibilitar las reacciones patológicas, sino a procurar al yo del paciente la libertad de decidir en un sentido o en otro. Este punto me parece extraordinario. No se trata de llevar el paciente hacia un lugar, sino poner las cartas sobre la mesa, por así decir, y después, aunque esto suene extraño, es problema de él qué decisión toma. Pero esta cuestión de la libertad me parece que es central, y creo que la irrupción misma del psicoanálisis ha implicado una ampliación de la libertad en aquellas esclavitudes individuales y personales que cada uno de nosotros tenemos y todavía nunca terminamos de deshacer por efecto de estructura, como recordaba Carlos, pero que el psicoanálisis nos permite vivir mucho más libremente de lo que sería sin haber mediado ese trabajo. Bueno, ahora la dejo acá. Sí, ahora. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, los invito, si quieren, tomar unos minutos y hacer un breve diálogo entre ustedes. A ver, fueron tres exposiciones muy contundentes y creo que hay buenos hilos tanto para tejerlas como para ponerlas en cuestión. En todo caso, de pesado nomás agregar algunas cositas. A ver, sí. Me pareció muy bueno cuando Carlos mencionó lo de la doble inscripción, dijo cuando Carlos dijo la doble inscripción en su momento. Y después hubo gran bulla con la carta 22, la cuestión de la doble inscripción, rompen con eso. Pero fue la borra de un plumazo en la metapsicología. En el capítulo 7 del inconsciente dice, bueno, al fin sabemos cómo se produce la posibilidad de que una idea sea consciente. No es, y lo aclara bien, no es mediante una doble inscripción, no es mediante una inscripción, sino mediante el enlace con la representación palabra que le corresponde. Esta es la solución que da Freud ahí, en contra de lo que sostenía antes, y lo viene discutiendo de capítulos anteriores en cuanto a la doble inscripción. Es decir, hay doble inscripción para determinados fenómenos, en las primeras inscripciones, pero no para que algo llegue a la conciencia, o sea que son distintas. Lo de así como el Padre debe ser y así no debe ser, me recuerda algo que decía Chiozza, que después de todo debe ser así como el padre, porque el padre no se acostó con la madre, buscó otra mujer, es decir, que así como el padre debe ser, en el sentido de que tiene que acatar la ley del padre, por así decir, es decir, la renuncia al incesto y demás. No sé, esto como para abrir el diálogo. Ma per fa parlare. Carlos. Bueno, sí, un par de cosas que me parecieron muy interesantes para rescatar de los colegas. La insistencia de Jorge sobre la bruja, que por lo que yo entendí, me parece que apunta a eso con lo que convocamos a los demonios, ¿no? Vos, Jorge, decías lo del volver del campo de lo arcaico con un saber sobre lo desconocido. Me resonó con lo de Freud, ¿no? Moveré los aquerontes, ¿no? Ahora, ¿cómo nos vemos con eso?
no solo con teorías, ¿no? No sin las teorías, pero pudiendo navegarlas. ¿No? Y ahí la bruja me parece que es un nombre de las filiaciones, la transmisión, lo que insiste en cada uno de vuelta de sus experiencias de análisis, de sus experiencias de lectura, en carne propia, decís vos también, ¿no? Está la carne ahí en juego. Me parece que es algo de eso mismo lo que traía Julio, de que nos quemamos con leche, ¿no? Si no nos hubiéramos quemado con leche, me parece que tampoco podemos ubicarnos como analistas, ¿no? Nos quemamos con leche y bueno, algo hicimos con eso. Me pareció interesante estas puntualizaciones sobre la investidura y la significación, el apaciguamiento en la satisfacción, la paz, y brindar representaciones sustitutivas a algo que en definitiva no tiene sustitución que valga, y sin embargo no da lo mismo encontrar esos recorridos deseantes que no encontrarlos. Una sola aclaración más sobre lo de la doble inscripción. Yo me refería efectivamente a lo que Freud plantea ahí en lo inconsciente, pero sobre todo con la pregunta que a mí me parece que queda abierta de cualquier manera, respecto de si cuando interpretamos algo en la experiencia, Freud se pregunta, ¿eso ya estaba allí y solo lo descubrimos o se anota recién ahora? Ese es el punto que... Claro. Es el punto que me parece que reabre Lacan cuando dice, según como lo pensemos, porque si pensamos un estatuto ontológico al inconsciente, eso ya estaba desde siempre. Otra cosa es, el estatuto no es ontológico, es preontológico o ético. Esto es, hacia allí hay que ir, ¿no? Incluso aquí hay un tema de siempre de traducción de la famosa frase de Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que como ustedes saben en francés no hay ser y estar, es un solo término, l'inconscient est structuré. Entonces, si en vez de traducir eso como está estructurado, ya está, es estructurado, podemos pensarlo como va siendo estructurado en las operaciones mismas del análisis, ¿no? Y entonces esto pierde esa densidad ontológica y gana en su estatuto ético. Bueno. Bien, Carlos, acá, Jorge. Bueno, la verdad que muchos aportes trajeron ambos colegas, así que me parece que Carlos trajo como todo un recorrido muy rico que me parece que puede dar lugar a que durante todo el año, ¿no?, con este tema podamos ir tomando cabos ahí, ¿no?, y puntos a desplegar. Me parece que también el uso, ¿no?, de la lengua del alemán evidentemente es un aporte de ambos, ¿no?, muy significativo para aquellos que no manejamos el alemán. Me parece que ahí hay algo, una raíz que también nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué es ese lugar, ¿no?, idiomático que nos permite llegar a un punto que desde otra lengua no podemos llegar? Porque hablando de lengua podríamos pensar, bueno, un analista y otro analista, por ahí no es porque tengan distintos idiomas, pero probablemente haya algo en el hablar de cada analista que permita algo que no permite otro analista. Yo diría, más que nada me surge esto porque en el tema, al menos por lo que me despertó, era que Freud nos aproxima también lugares posibles frente a lo imposible. Eso me parece a mí lo más fuerte de lo que a mí me quedó en mi lectura hoy, esta vez, ¿no? O sea, cuando él se sorprende inclusive con algunas respuestas como traiga Rusconi, ¿no? Julio, me parece que los ejemplos que nos daba del niño, ¿no?,
de ese saber del niño, que es probablemente interpretarlo, o que la madre puede llegar a entender algo de lo que él dice, ¿no? De eso que está buscando, ese saber. Y a lo mejor lo dice de un modo que otro no podría leerlo. Entonces me parece que hay algo de sorpresa. O sea, me interesa cuando Freud habla que él se sorprendió, porque me parece que lo dice muchas veces Freud eso, que se sorprendió. Entonces me parece que, ¿por qué se sorprende? Porque podríamos decir, él tiene un saber, sin embargo hay algo de cómo el otro lo dice, a dónde va, a dónde apunta, que se sorprende. Y en este punto de la metapsicología, y con la palabra metapsicología, con ese, ¿no?, ir un poco más allá, me parece que evidentemente toma esos lugares de sorpresa de él. Y en eso lo dice en el sentido de, hay algunos lugares, digamos, ¿no? Dice, por ejemplo, del niño, justamente, es un tema que últimamente he visto en alguna de las presentaciones o he leído sobre eso, ¿no? La sorpresa que le generan los niños a Freud de algo que él cierta admiración, ¿no? Qué coraje, de alguna manera. Ese coraje que él no tenía para llegar a Roma y que de alguna manera algo le permite hacer un movimiento. Entonces, el tema de la valentía es un tema, y me parece que también trae algunas referencias positivas en el sentido del tema que estamos tratando, que me parece que es cuando él dice el valor que le da en los sueños. O sea, con la palabra metapsicología, él habla metapsicología de los sueños como adicciones, ¿no? Y en esas adicciones de Freud, como ustedes trajeron varias, muy ricas, me parece lo que traía Julio vos con las apreciaciones idiomáticas, me parece que ahí él habla de algo que lo sorprende, ¿no? Para llegar en esa regresión, el valor de la regresión del sueño que llega a su vez más allá a la imagen, ¿no? O sea, vas más allá y vuelve como a una imagen. Me parece que ese recorrido por eso de la imagen, me parece que hay toda una riqueza que él encuentra y que podemos sacarle jugo, digamos, algo de eso. Bueno, después, pero bueno, gracias. Sí, gracias Jorge. Y a ver, hay como un hilo que atraviesa por ahí las tres aportaciones que tiene que ver con la libertad, y no es poco. Acá Andy Raskowski había pedido la palabra. Pasamos entonces a ver las intervenciones del público. Después Lucía Vinocourt, que es candidata y miembro del claustro de candidatos o de analistas en formación, nos va a dar las intervenciones que están en las redes. Andy. Hola, ¿anda? Sí. Me resultó sorprendente la afirmación que hizo Carlos acerca de la frase que siempre me resultó muy conflictiva, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, me pareció muy lejano al pensamiento freudiano. Es decir, el inconsciente estructurado, por un lado, me pareció extraño al pensamiento freudiano. Y como un lenguaje, en medio de los desplazamientos, condensaciones y fenómenos inconscientes, me era difícil de asimilar. Ahora, la forma en que él lo planteó me resultó muy esclarecedor, me pareció muy importante que el inconsciente se va estructurando en la medida en que accede al lenguaje o en la medida en que uno lo va produciendo o lo va descubriendo o lo va creando, digamos. Y quizás se podría extender un poco la mesa sobre el tema, que me parece que ha planteado diferencias y conflictos importantes sobre de qué se trata el inconsciente. A veces pareciera que estamos en el comienzo. Por un lado eso, y por otro lado quería plantearle si en esta experiencia de satisfacción que se busca repetir, es necesariamente la caída tensional, el reencuentro con el objeto que va a ser no encontrable,
o es un intento de retorno al nirvana? ¿Cuánto hay de retorno al nirvana y a la vida intrauterina sin tensiones de ninguna índole, lo que en realidad se busca? Obviamente, lo uno está más ligado a Thanatos y lo otro está más ligado a la afirmación de la vida. Pero me parece que es un tema que también se ha tratado poco y que también es muy central, considerando la pulsión de muerte. Gracias, Gracias. Sí, gracias Andy por la intervención y yo le paso la palabra a Gabriela Goldstein, presidenta de la asociación, y después, si les parece, hacemos una ronda en la mesa. Sí, Janet Drizun también había pedido la palabra, hacemos una ronda de respuestas y vemos también si hay alguna intervención desde las redes. Bueno, Gaby. Muchas gracias. La verdad, un panel magnífico. Nos hace pensar mucho. Sí, lo escuché, estaba por Facebook, sí. Sí. Lo seguí por Facebook, escuché con mucha atención y se genera un debate muy fuerte. Me parece que desde ya felicitaciones a los tres, presentaciones muy, muy pensadas, muy encarnadas en el pensamiento de cada uno y en la metapsicología y la clínica, ¿no? Claramente se muestran bordes y algunas diferencias que ponen en tensión, como dijo Andrés. Esto me parece la riqueza de nuestra institución y de que nuestra Secretaría Científica pone en acto en este momento. Me pareció muy contemporáneo, por así decir, si bien es un término en debate y para muchos que genera un disgusto enorme, la idea de la investidura que trajo Julio Roberto. Esta condena a investir, que supuestamente es algo innato y viene dado, cómo se presenta en nuestra manera de pensarlo metapsicológicamente hoy, con las dificultades que traen las patologías que estamos viendo en la clínica. Por un lado esto, luego la sutil y así nombrada muy rápido idea que trajo también Julio sobre investidura y significación, ¿no? Besetzung, ocupación, ¿no? A veces uno entra en los aviones alemanes, hay un cartel que dice besetzt, está ocupado este lugar, ¿no? Me parece que ahí hay algo muy interesante para pensar nosotros desde la Asociación Psicoanalítica Argentina con el mundo, como estamos dialogando desde hace ya bastante tiempo, mucho más, y estas implicancias en lo que trae Jorge como algo que yo valoro particularmente, que es el enlace no solo inexorable, sino necesario y a la manera de brújula, con la brújula, y ese nombre que hoy nos parece tan inquietante, pero que ¿cómo funciona esta metapsicología? Ese famoso espacio que no está de la sublimación supuestamente arrojado por Freud tiene algo que ver en lo que hacemos hoy. Y también, bueno, Carlos, muchísimas gracias por los enlaces tan finos y ricos con ese lugar que umbilica, podríamos decir, las tres presentaciones en lo que está más allá de lo decible, y esto también lo irrepresentable o más allá de lo decible, o se anuda en un punto. ¿Qué hacemos con eso en la cura hoy y cómo lo pensamos desde nuestra metapsicología freudiana contemporánea? Muchísimas gracias. Creo que estaba Janet. Sí, una intervención más y volvemos. Sí. Janet Drizun. Bueno, me gustó escuchar las versiones de ustedes tres respecto de este tema, minuciosas y con las sutilezas propias de una lectura profunda, ¿no? Sin embargo, el título me produce cierto, de la metapsicología a la cura, cierta situación de extrañeza. Primero, porque me es familiar. Segundo, porque me parece que está fuera de época. ¿No será al revés? ¿Que es la cura la que tiene que poner en orden la metapsicología? Me parece que esto es algo interesante para pensar. Segundo, también me parece que entendemos familiarmente a qué nos referimos cuando
se pone el concepto de cura, pero es también un concepto vacío ya. ¿No tendríamos que reformular otro tipo de significaciones respecto de lo que es la clínica? Segundo, utilizar el espejo médico de lo médico con la cura como restitución ad integrum. Ya está pasado en la medicina, es viejo. Me parece que nosotros tenemos que reformular a qué nos referimos hoy en nuestra clínica a la cura. En ese sentido, me parece que hay un elemento respecto de lo temporal que está invertido. Carlos planteaba un fenómeno de estructura muy bien presentado, tal como dijo Andy, respecto de algo que coincido. Pero me parece que ahí pondría en tensión lo que dijo Carlos con lo que trajo e insinuó Jorge. Conozco más el pensamiento de Jorge que el de Carlos, porque me da la impresión que el fenómeno de estructura se disuelve con el misterio de la cura. O sea, la salud es misteriosa. La metapsicología y todas las teorías me parece que no pueden captar los fenómenos a futuro que el proyecto terapéutico produce. Entonces, hablar de la cura y en singular me parece viejo, me parece obsoleto, me parece que no hace mérito a estos tres discursos y a las teorías psicoanalíticas. Entonces pondría por delante la clínica y ahí retomaría lo que trae el concepto de investidura, que me gustó que lo traiga Luis, pero me pareció que Luis se restringió más. No vino Luis. Perdón, Julio. Claro, lo nombraste a Chiosa. Pero me parece que lo de Rusconi, para que no me confunda de vuelta, lo de Rusconi me resuena más a la psiconeurosis. Me parece que hay fenómenos de escisión que hoy asistimos en la clínica que deberíamos definirlos. Y ahí tomaría lo de Jorge, que es la particular adhesión o filiación a las teorías, ¿no? Que vuelven ahí a poner a la cura o a las formas en donde el sujeto se repone, se restituye, se reinviste a las teorías en cuestión. Gracias, Janet. Gracias, Janet. No sé si quieren hacer una ronda de comentarios sobre las intervenciones que fueron muy buenas. Me gustaría un par de comentarios. Sí. Pues muy brevemente, porque me parece que algunas cosas son muy ricas. A veces parece que estamos en el comienzo, dice Andrés. Yo creo que eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Y es lo que tiene de bueno en la experiencia del análisis también, ¿no? Si dejamos de estar al mismo tiempo en el comienzo, algo no va bien, ¿no? Y en cuanto a la discusión entre colegas, yo creo que eso es muy valedero. Una sola comentario en relación a lo que decía Janet sobre esa oposición. Me pareció que lo ponés como oposición, y yo no lo pondría como oposición antagónica, la estructura o el misterio. Me parece que si efectivamente yo sigo la línea de lo que decía Jorge sobre la bruja, yo diría que no hay estructura sin misterio. No son antagónicos. Casi diría, el misterio es causa de estructura, pero la estructura está todo el tiempo rehaciéndose porque está anclada o umbilicada, como dijimos, en ese misterio que no se termina de desenredar, ¿no? Y lo último que diría es que adhesión o filiación a las teorías me parece que también son cosas diferentes. La adhesión, bueno, es como cualquier adhesión, algo queda adherido. En cambio, la filiación
como sucede con la filiación en el sentido analítico, implica tomar algo, desechar algo, elegir algo, dejar algo atrás, ¿no? Como se dice, como Freud en la Acrópolis respecto de su propio padre. La filiación implica hacer una versión propia, donde algo queda excluido y algo queda incorporado de otro modo. Nada más. Jorge quiere hacer un comentario y luego vamos a dejar lugar a Lucila Vinocourt, que nos trae del público que está siguiendo por redes. Me parece que hay algo bueno de lo que está surgiendo en el público también, en nuestros compañeros en realidad, como si volviéramos a empezar, ¿no? Y creo que eso es bueno, ¿no? Preguntas casi de base, digamos, que nos hacemos, y entonces está bueno, ¿no? Lo que traía Janel, lo que traía nuestro amigo Andrés, y también lo que decía Gaby. Entonces, a mí me parece que hay material en lo que también estuvimos comentando, al menos nuestras lecturas, acerca de poder preguntarse y poder buscar también en esos momentos donde Freud también, yo un poco voy por ahí, donde Freud se sorprende de lo que encuentra. Al final de su obra se sorprende. Entonces, me parece que esa cualidad de seguirse sorprendiendo, me parece que es lo que tendríamos que rescatar nosotros en las lecturas y en lo contemporáneo. En ese sentido está bueno lo que vos decís, Janet. Estamos en ese movimiento, entonces, de ir, o sea, no le temamos tampoco al pasado, no le temamos tanto a estas figuras del pasado que nos aplasten. Tal vez hay algo que también nos permiten en ese ir adelante a lo actual, que de alguna manera vos siempre nos traes, como cambien el lenguaje, por decirlo así. Pero creo que también por ahí algunos queremos hacerlo rescatando algo también para reinterpretar lo actual, digamos, ¿no? Lo contemporáneo. Creo que hubo ejemplos acá en los colegas de la mesa de situaciones de lo contemporáneo, ¿no? En esta situación que vos traes. Me pareció interesante la pregunta sobre la sublimación, porque creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos, y justamente como el supuesto trabajo perdido de Freud, ¿no? Digo supuesto porque, bueno, y como que es una puerta abierta, digamos, la sublimación para la clínica, obviamente, y tiene mucho que ver con esto que decíamos de lo que lo sorprende a Freud, por decirlo así, y de las elaboraciones que hay en cada análisis, y como hoy entendemos la sublimación. Así que me parece que son buenos puntos de llegada o de puntos de partida, en realidad, para el trabajo del año. Bueno, Julio, Roberto, y después quisiera dar un poquito de espacio a las intervenciones que hay. Es decir, que sea breve, sí. Sí. Bueno, yo quería tomar solamente lo que señaló Andrés, que me parece interesante, porque efectivamente, como nos ha enseñado Arnaldo, es decir, con el nacimiento se establece ese pasaje del objeto interno al objeto externo. Es el incremento de tensión justamente lo que le hace buscar un objeto mediante la percepción exterior. El primer objeto que busca es el aire. Empieza a respirar con la primera inspiración en esa salida al aire libre, saliendo del encierro, pero es en virtud de un incremento de la tensión, tal como plantea Freud en la primera experiencia de satisfacción. Siempre se vuelve efectivamente al intento de bajar la tensión. Es más, al retorno a la situación fetal, Freud mismo lo dice, por eso dormimos. Es decir, se retiran las investiduras, se retira toda la significación, no me importa más nada, quiero dormir, lo único que quiero es dormir. Retiro las significaciones, las Besetzungen, que serían Bedeutungen, que serían significaciones. Entonces, obviamente, es este incremento de tensión que tiene lugar desde el momento del nacimiento y que es constante, y que está esa búsqueda del retorno a la situación imaginariamente nirvánica. Si alguien que duerme se da el lujo de dormir 8 horas todos los días, al pensar que a los 60 años se pasó 20 años durmiendo, es espantoso, pero es inevitable. Bueno, una muy chiquita con respecto a la cuestión de las traducciones.
traduttore traditore. No solo eso, sino que durante años, en virtud de leer las traducciones al español de Melanie Klein, hemos repetido estúpidamente ansiedad. No, en los primeros trabajos escritos en alemán por Melanie Klein habla de Angst, angustia. Resulta que después en inglés pusieron ansiedad y acá tradujeron del inglés anxiety, ansiedad. Pero fíjense, Racker no dice ansiedad, paranoia, ansiedad depresiva, dice angustia depresiva, angustia. Y bueno, hay otras del francés de Lacan que son espantosas, como las tradujo la señora Rabinovich. Bueno, Lucila nos trae algunas intervenciones de los colegas que nos están siguiendo desde las redes. Hola. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, Alicia Kilner le pregunta, dice para Julio Rusconi, dice, es en la Traumdeutung que Freud por primera vez llama transferencia a esa travesía de la significación. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. ¿Te parece por ahí redondear con varias? Sí, después también Alicia Kilner le pregunta a Jorge un poco más sobre la bruja fáustica, me gustaría. ¿Por qué habrá que recurrir finalmente a ella? Patricia Day dice, gracias por las exposiciones, pensaba en los afectos y su carga y significado desde la carga pulsional y el significado que aporta la cultura. Y allí los matices toman su importancia sobre efectos como la angustia o el miedo. Abel Feinstein dice, importante lo de Janet de ir desde la clínica a la metapsicología. La convocatoria no era sino de puntuaciones. Y Laura Katz dice, rescato la referencia de Carlos respecto a poder hacer la versión propia de la afiliación. Encontrar la versión propia también se extiende en relación a nuestra posición respecto a las teorías. Jorge Catelli dice, muy interesantes cada una de las intervenciones, pero quería buscar preguntas. Si quieren ir contestando, después hay felicitaciones, felicitaciones y saludos desde Caracas, México, Ecuador, Vietnam, Costa Rica, etc. Empezaron a aparecer ahora un montón de comentarios, estaban callados. Bueno, Lucila, igual estamos ya un poquito sobrepasados de tiempo. En honor a las intervenciones que fueron buenas, si nos permiten unos pocos minutos más como para una última brevísima intervención y ahí sí damos cierre. Brevísima, permiso. Porque la primera comentario venía para mí, que sí, utiliza la palabra transferencia en interpretación de los sueños, pero hay una cosa es la transferencia, la que habla de interpretación de los sueños, y otra la transferencia en la clínica, donde introduce el elemento temporal. Ahí nos encontramos nuevamente con una cuestión de traducción, porque cuando dice las transferencias son reediciones o facímiles de impulsos y fantasías que habrán de ser hechos conscientes mediante la labor analítica y que tienen como particular de su especie la sustitución de la persona analista por una persona. Ahí se traduce como anterior. Pero el término frühe es también temprano. Y no es lo mismo una persona anterior que una persona temprana. Quería recalcar esto nada más. Gracias. Carlos, ¿querés hacer algún comentario más? Ya está. Estamos. Bueno, creo que lo que nos queda es agradecer a la mesa, a APA que nos da esta posibilidad y a la Secretaría Científica y a todos los colegas, tanto acá como desde las redes, que bueno, nos acompañaron y hicieron aportes realmente sustanciosos. Si les parece, damos por concluido y será